stressed out, where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid to kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf. Ok gente, seguimos con el problema número 27 de RDM, el cual nos dice, dado un conjunto A de n elementos, la probabilidad que al escoger aleatoriamente uno de sus subconjuntos resulte binario es 5 sobre 16. Por tanto, la probabilidad de obtener un subconjunto propio es... Muy bien. La primera probabilidad de la que nos habla es de escoger aleatoriamente uno de sus subconjuntos y que resulte binario. Muy bien. La definición clásica, la definición de probabilidad nada más, casos favorables sobre casos totales. Entonces vamos a ver cuántos subconjuntos son los binarios, que se va a hacer simplemente una combinación de n en 2 y el número total de subconjuntos de A sabemos que es 2 a la n. Entonces, de lo que nos habla es lo siguiente: combinatoria de n en 2 sobre 2 a la n. Y esto va a ser igual, esta probabilidad va a ser igual a 5 sobre 16. Muy bien, tenemos eso. Ahora, combinatoria de n en 2, sabemos que es n por n menos 1 sobre 2 factorial, es decir, 2. Pero 2 por 2 a la n sería 2 elevado a la n más 1. Y acá nos quedaría 5 sobre 16. Ok. Y acá debemos determinar el valor de n, porque lo vamos a necesitar para la siguiente probabilidad. Muy bien, entonces aquí Kn satisface la igualdad. Ahora, Kn es el que al momento de reemplazar satisface la igualdad. Es muy fácil darse cuenta que el n es igual a 5. 5 por 4, 4 sería 2 al cuadrado y nos quedaría 2 al cuadrado sobre 2 a la 5 más 1, que es 2 a la 6. Eso de acá sería 1 sobre 2 a la 4, 2 a la 4 16, y arriba ya estaba el 5. Entonces ese sería el n, que al momento de reemplazar satisface la igualdad. Muy bien, encontramos el n. Con este valor vamos a poder determinar la probabilidad que nos pide. Por tanto, la probabilidad de obtener un subconjunto propio es, vamos a repetir nuevamente, casos favorables sobre casos totales. ¿Cuántos subconjuntos propios hay? Subconjuntos propios, vale recordar que se le dice subconjunto propio a un subconjunto, a cualquier subconjunto de un conjunto, pero que sea diferente de él. Solamente eso, que sea subconjunto, pero diferente del mismo. Allá. Pero cuando hablamos de subconjuntos, la cantidad total es 2 a la n. Y el único subconjunto que es el mismo, solamente es uno nada más. Entonces, la cantidad de casos favorables, 2 a la n menos 1. ¿Ok? Y en casos totales, 2 a la n. Muy bien. Como sabemos que n es 5, vamos a poner una fracción. La probabilidad que nos piden, entonces va a ser casos favorables sobre totales, que sería 2 a la 5 menos 1 sobre 2 a la 5. Con lo cual la respuesta sería 31 sobre 32. Ya está. La siguiente pregunta nos dice: en una urna que contiene 3 bolas blancas, 4 verdes y 3 rojos, se extraen aleatoriamente 2 bolos. Entonces, la probabilidad de que ninguno de los bolos sea de color rojo es... Muy bien. Palabras claves: ninguno y rojo. A ver, aquí vamos a hacer algo. Nos pide la probabilidad de que ninguno sea rojo. Pero ¿qué te parece si encontramos, o determinamos, mejor dicho, la probabilidad de que ambos sean rojos? ¿Qué pasa si yo consigo esa probabilidad? Si le resto de 1, es decir, si a uno le quito esa probabilidad, ¿qué me quedaría? Me quedaría la probabilidad de que ninguno de los dos polos sea rojo. Y eso es lo que yo quisiera. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque si te das cuenta, es
la manera más sencilla de poder determinar esta probabilidad. Mira, date cuenta nada más. Voy a cambiar la pregunta nada más, momentáneamente. Vamos a querer determinar la probabilidad de que ambos sean rojos, ¿ya? Ok, vamos a empezar. Para extraer la primera bola primero. ¿Qué probabilidad hay de que al momento de extraer la primera bola, esta sea roja? Bueno, tenemos ¿cuántas rojas tenemos al inicio? 3 rojas. 3 rojas sobre el total de bolas, o de bolos. 3 bolos blancos, 3, 4, 3 serían 10. 10. Luego de que extraigo la primera bola, tengo que extraer la segunda. Extraigo la primera y extraigo la segunda. Ese y es una multiplicación. Entonces sería... Ya no me quedarían 3 bolas rojas, no, porque ya extraje una, entonces me quedarían 2 bolas rojas. Y el total ya no sería 10, porque ya saqué una ya, entonces me quedan 9. Ahí está. Saco una bola y esa sería la probabilidad de que sea roja. Saco la primera y multiplicación. Saco la segunda, no, probabilidad. Y esta sería la probabilidad de que ambas bolas sean rojas. Muy bien, aquí simplemente simplificamos acá 1, simplificamos acá 5, simplificamos acá tercia 1, tercia 3, y aquí nos quedaría 1 sobre 15. Y esta sería la probabilidad de que ambas bolas sean rojas. Pero lo que a mí me piden es que ninguno de ellos sea rojo. Muy bien, entonces le quito de 1. 1 menos un quinceavo, lo cual sería 14 sobre 15. Y sería la respuesta. Y bueno, gente, llegamos al último par de preguntas de la sección de RM. Nos encontramos con la pregunta número 29, la cual nos dice: sean g de x una función de proporcionalidad inversa y f de x una función de proporcionalidad directa. Si g en 2 es igual a 3, el valor de la siguiente expresión es... Muy bien, es importante resaltar esta parte inversa, y acá nos habla de proporcionalidad directa. Muy bien, vemos esta parte. ¿Qué significa que la función g, que debería ser así, la función g sea de proporcionalidad inversa? Lo siguiente, mira. Bueno, de inversa quiere decir que al aumentar la variable independiente, que es el x, las imágenes, si por ejemplo al aumentar el x, el y disminuye. Eso quiere decir inversa. En la función f, está hablando de una función en la que si x aumenta, y la imagen también aumenta. Si x disminuye, también disminuye. Hay una relación directa. Más o menos como las magnitudes proporcionales. Así más o menos. Ok, pero bueno. En g, la función g es una función de proporcionalidad inversa. Entonces podemos escribirla de la siguiente manera. Que nx es igual, como es inversa, va a ser una constante sobre x. Y la otra función, la f de x, va a ser una constante también. Bueno, como es directa, el f no va a ser sobre, sino va a ser por x. Y así va a ser las dos funciones. Ahora, te dicen que g en 2 es igual a 3. Vamos a evaluar eso. G en 2 es igual a 3. Pero g en 2 también quiere decir a sobre 2. ¿Esto qué me dice? Esto puedo saber, o esto puedo deducir que a es igual a 6. Muy bien, tengo el valor de a. Esto quiere decir que ya conozco la función g. La función g va a ser igual a... La función g lleva un x en un a, bueno, ya no sería a, sino acá sería 6 sobre x. Y esa sería la función g. El problema es con la función f. Voy a suponer que la constante que está aquí, estas constantes, que no necesariamente son iguales, pero que voy a suponer que están hablando de la misma. Entonces,
al determinar, o sea, es decir, A y B van a ser iguales. Y como A vale 6, entonces B vale 6 también. Entonces vamos a decir que la función f va a ser de la siguiente manera: 6x. Ya está, tenemos las dos funciones, ¿no? Podemos trabajar tranquilos. H. Ahora vamos a H. F en 8, ¿cómo sería? 8 por 6, ¿no? 48. Entonces lo ponemos simplemente 6 por 8. Y esto por 5 por 6. O 6 por 5, 6 por 5. Ya está, listo, menos G, primero lo adentro, G en 1, que sería 6 sobre 1, 6. F en 6, que sería 6 por 6, 36. Y eso al cuadrado, 36 al cuadrado. Quiere decir acá 36 por 36. ¿Qué más? Esto sobre F en 8, que sería 8 por 6. 6 por 8. Y el F en 0.5, que sería 6 por 0.5. 0.5. Bueno, esta parte de acá, como es 6 por 0.5, el 0.5 lo podemos poner como un medio, sería un medio por 3, digo un medio por 6, lo cual sería 3. De manera directa, ya está. Ahora sí vamos a simplificar. Quedamos un 6 acá, un 6 acá, un 6 acá, que nos quedaría 6 aquí. Podemos quitar, por ejemplo, 3 acá, que nos quedaría 2, 3 acá que nos quedaría 2. Podemos sacar cuarta aquí, nos quedaría 2, cuarta acá que nos quedaría 9, cuarta acá que nos quedaría 2. Muy bien, podemos sacar acá mitad, mitad, mitad y nos quedaría el h 2 por 5, que es 10, menos el 9 nada más que nos quedaba. Por lo tanto, el h que nos piden hallar es 1. Ok, el último problema de la sección RM es el siguiente. Si el radio de un círculo aumenta en un 30%, el porcentaje en que aumenta su área es problema clasicazo de examen, tanto de admisión, ordinario y SEPUM, también excelencia. Muy bien, caso inicial. Inicial y caso final. Bueno, el inicio y el final. Ya está. A ver, vamos a suponer que el radio inicial, si lo voy a llamar, va a ser R. Sí, el área inicial entonces va a ser pi por radio al cuadrado. Ahora dice que el radio va a aumentar 30%, entonces no va a ser el 100% de R, sino va a ser 130% de R. El radio final va a ser 130% de R. El área va a ser otro, obviamente otra área final. Con este va a ser pi por 130%, todo este de acá, de R al cuadrado. Y nos preguntan el porcentaje en que aumenta su área. Ok, ahora vamos a analizar esta área final. Esta área final, por aquí, es igual a pi por 130%, que representa esta fracción, R al cuadrado. Va a 0, y nos quedaría que el área final es igual a pi por 169 sobre 100 de R. Ya está. Entonces tenemos que el área final es igual a 169 sobre 100 pi R. ¿Pero cuánto es? Pi cuadrado, por si acaso. Pero ¿cuánto es pi r cuadrado? Es el área inicial, ¿sí o no? Claro. Entonces tenemos que el área final va a ser igual a 169 sobre 100
del área inicial. Esto quiere decir, esta fracción, ¿cómo lo podemos escribir? Claro, Pablo, claro. Lo podemos escribir así. 169% del área inicial. ¿Cuánto sí? ¿Qué quiere decir? Que el área final es 169% del área inicial. Entonces, lo que nos pregunta era el porcentaje en que aumenta su área. ¿En cuánto aumenta? Si el área final dicen que es 169, claramente la respuesta vendría siendo que aumenta en 69, número mágico, en el 69%, sí, en el 69% aumenta su área. Fin. ¿Qué viene a reemplazarlo acá? Satisface de vuelta. Es muy fácil.